Buenas tardes, soy Micha Flores Espinosa y hoy les hablaré sobre la Eneida, pero no sin antes hablar sobre lo que es una epopeya. Y la pregunta inicial, pues, ¿qué es una epopeya? La epopeya es un relato épico o narrativo escrito la mayor parte de las veces en un verso largo, que este consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o digna de memorias para un pueblo en torno a una figura heroica que represente las virtudes de la región. Es importante hablar sobre esto debido a que en la Eneida se presenta el tema de las epopeyas, debido a que pues es una epopeya escrita por el poeta Virgilio en el siglo I a.C. Si hablamos más sobre la obra, es una obra que se compone por 12 partes y, como dato interesante, también tiene similitudes con la Ilíada y la Odisea de Homero, que es un dato que abordaremos más adelante. Ahora sí, si comenzamos a hablar sobre lo que trata la obra, es que la Eneida narra las aventuras de Eneas, un héroe troyano que después de la destrucción de Troya y su viaje hacia Italia está destinado a fundar una nueva raza que dará origen a Roma. La historia comienza cuando, tras 7 años vagando por el mar, Eneas y sus compañeros se ven obligados a, a esto que les conté antes, debido a una terrible tormenta provocada por la diosa Juno, como se le conoce en Roma, para fondear las costas de África. Aquí son recibidos amablemente por la reina Dido, conocida como la primera reina de Cartago. La reina, hija del rey Tiro, y que había sido expulsada de las tierras fenicias después de ofrecer un banquete, le ruega a Eneas que le cuente su historia. Todos los hechos anteriores son reconstruidos por Eneas para que la reina se haga cargo. Eneas, a petición de Dido, cuenta su historia, como por ejemplo la caída de Troya, que gracias al engaño del caballo se vieron a la necesidad de fugarse de la ciudad con su padre Anquises, su hijo Ascanio y su esposa Creusa, quien sin embargo desaparece al ser raptada por Afrodita, pero que también se le aparece como un espíritu para animarlo a buscar la nueva raza. Así que, con unos pocos supervivientes, Eneas comienza sus andanzas en busca de esta tierra prometida, que también su destino pues ya la tienen reservada. Eneas continúa narrando sus viajes, su paso por Tracia, Delos, Creta y las islas Estrófades, que son 2 pequeñas islas de Grecia en las islas Jónicas, donde lucha contra las arpías, monstruos con un hermoso rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña. En Épiro, donde conoce a Andrómaca, la esposa de Héctor, en las costas de Italia, en Trépano, donde muere su padre Anquises, y finalmente cuenta cómo llegó a las costas de África, terminando así la historia que cuenta el mismo Eneas. Así fue como continúa en la corte de Dido como invitado, quien se enamora de él. Sin embargo, le recuerda al héroe su misión, que le asignó su propio destino y le ordena que se vaya de ahí. Eneas obedece y abandona a Dido. La reina, mientras las velas de Troya se alejan, se suicida, después de jurar eterna enemistad entre Cartago y los descendientes del troyano. Posteriormente, los troyanos llegan nuevamente a Sicilia, al haber pasado un año de la muerte de su padre, y le hace unos funerales que consisten en varios sacrificios y juegos en su honor, como por ejemplo los juegos en honor a Patroclo en la Ilíada. Después de esto, Juno quema sus barcos, pero una lluvia enviada por Júpiter apaga el fuego y Eneas se marcha, dejando aparte a los troyanos en la isla, para los que funda una ciudad llamada Acestes.
Aterrizando en Cumas, Eneas le consulta a la Sibila, quien lo guía al inframundo, y ahí se encuentra con Deifobo, que era un caído de Troya, y a Dido, a quien culpa de su muerte, al infortunado Palinuro, que era el piloto de su barco y también que fallece durante esta última travesía, a deseo del dios Neptuno y al más importante, su padre Anquises. Antes de esto, Anquistes le muestra a los futuros héroes romanos, que también van incluidos César y Augusto, y entonces aquí Eneas vuelve al mar. Al igual que es recibido con hospitalidad por el rey latino, quien le da a su hija Lavinia en matrimonio, pero Juno se pone en contra de Eneas, a la madre de Lavinia, a Mata y a Turno, rey de los Rutuli o Rútulos, en el pueblo de Lacio, a quien se le había prometido como esposa. Y entonces aquí es donde estalla toda la guerra. Eneas, en busca de algún consejo divino, acude al rey Evandro, que además era de una familia muy lejana de su padre, porque se decía que ambos provenían de Atlas. Después, Evandro pone a su disposición caballeros, poniendo enfrente a su hijo Palante, o conocido como Palas, que también es otro apoyo proveniente del pueblo etrusco, forjada por Vulcano, y es famosa la descripción del escudo que realiza Virgilio, pues está decorada con eventos futuros que sucederán en Roma. Así comienza la guerra entre Eneas y Turno y sus respectivos aliados. Los troyanos están en problemas debido a la ausencia de Eneas y deciden salir en su busca. Los dos jóvenes que se vieron como voluntarios, que eran Eurialo y Niso, estaban a cargo de esta misión, pero sin embargo se demoran en matar a varios de sus enemigos y finalmente son asesinados. Turno logra penetrar en el campamento troyano, pero a la vez es obligado a huir y se salva arrojándose al Tíber. Aquí es donde Eneas regresa y toma el liderazgo de la batalla, pero Turno mata al hijo de Evandro, el joven Palante, protegido a sí mismo de Eneas, y en venganza, Eneas busca matar al rey etrusco Mecencio, aliado más poderoso de Turno. Aquí es donde se establece también una tregua para enterrar a los caídos. Luego sigue una gran batalla, durante la cual muere la virgen guerrera Camila, que luchaba al frente de un escuadrón de otras mujeres guerreras muy parecidas a las amazonas. Turno es el que desafía a Eneas y muere en un duelo final. La Eneida termina con la imagen del alma de Turno huyendo indignado hacia las sombras. Así es como concluye la obra de la Eneida. Sin embargo, para Roma fue de suma importancia, y se preguntarán ¿por qué? Y es que se transformó en su epopeya nacional, o por así decirlo, como una cultura para ellos, ya que dio origen a su ciudad e imperio, siendo no solamente una obra literaria en romana, sino que también la tomaron como un sello de su propia identidad en la ciudad de Roma, lo que significaba para ellos el ser romano en aquella época y cómo esta misma obra alimentaba su cultura. Lo que trató de ver Virgilio con esta obra fue que estuviera a la altura de otras obras griegas como lo son la Odisea y la Ilíada de Homero, ya que ambas nos hablan de las consecuencias que tuvieron sus diferentes ciudades tras una guerra o algún desastre en Troya, enfrentándose ante profecías que los mismos dioses le hacían a los humanos o entre ellos mismos, o de destinos que podrían terminar en tragedia por aquellos lugares a los que tenían que seguir viajando sin importar qué, porque bien sabemos que los dioses podían tener el control de todo lo que hacían pues los simples mortales, sin importar
que tan malo fuera, que tan bueno, siempre tenían ese poder de poder manifestarse a través de ellos y decidir su propio destino. A la vez de que tampoco nos olvidamos de que otra de las similitudes es la guerra entre héroes que podemos observar en las tres obras, como por ejemplo Eneas, Odiseo, Aquiles y Héctor, que son la combinación de viajeros, guerreros y a la vez héroes en cada una de estas obras. Asimismo, también existen diversas pinturas o imágenes relacionadas con las obras, tales como el transporte a la ciudad del caballo de Troya, o Penélope y los pretendientes, el paso de la laguna de Estigia, que son obras que se hicieron conforme fueron saliendo estas obras, y en cada una podemos ver una representación de cómo los artistas veían o imaginaban que eran los personajes de estas historias, que en su mayoría pues eran héroes o representaban al mismo personaje de la obra en diversas situaciones, como por ejemplo hay una que se llama Los funerales de Patroclo, si no mal recuerdo, y pues muestran tal cual cómo formaron el funeral o cómo fue lo del caballo de Troya. Muchas de estas obras pues sí representan mucho la historia detrás de los poemas o epopeyas, como se le conoce actualmente. Sin embargo, pues como ya se sabe, no todas estas obras pueden representarse como algo muy lindo, sino que a la vez nos hablan de cómo terminaban las ciudades destruidas, cómo había tanta guerra, tanta violencia, porque algo también que tienen similitud las tres es que ocurre algo porque pues los dioses intervinieron, y pues de esta forma así es como terminamos este video.